es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Ha sucedido hace pocos minutos una emergencia en Nigeria. Un edificio de 3 plantas que albergaba una escuela de educación primaria ha colapsado en la ciudad de Lagos. Según los equipos de rescate, hay al menos 100 niños que están atrapados entre los escombros. Las autoridades creen que hay un número muy grande de fallecidos. Cuando ocurrió el derrumbe, los menores estaban justamente en los salones recibiendo sus clases. Vamos a estar actualizando lo que llegue sobre esta emergencia que se reporta en Nigeria. Aproximadamente 100 menores de edad de una escuela atrapados en los escombros de un edificio que se ha derrumbado. Vamos a empezar esta ronda de las noticias en Estados Unidos. Joe Biden en la mira por sus intenciones de aspirar a la Casa Blanca. El ex vicepresidente aún no ha hecho oficial su candidatura, pero un alto funcionario demócrata aseguró que sí se va a lanzar a las presidenciales del 2020. Emiliana Molina desde Washington tiene el reporte. Emiliana, un buen día. Buenos días. El medio estadounidense The Hill dice que en una breve conversación por teléfono con un legislador, Joe Biden le afirmó a este que intentará lanzarse a las presidenciales y quería compartir algunas ideas de campaña con él. Incluso Biden le pidió su apoyo, pero según The Hill, el legislador no se comprometió. El legislador habló bajo la condición de anonimato, pues Joe Biden aún no anuncia su candidatura a las presidenciales en Estados Unidos y no hay detalles de cuándo ni cómo piensa hacer el anuncio. Por su parte, Bill Russo, el portavoz del ex vicepresidente, asegura que hasta el momento Biden no ha tomado una decisión concreta. De lanzarse, este sería su tercer y último intento y se espera que pueda anunciarlo en abril. De hecho, varios legisladores han asegurado que ya han recibido llamadas del ex vicepresidente buscando su apoyo. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por ese reporte desde la capital. Vamos a hablar del secretario general de la ONU, que va a viajar hoy hacia Washington con el objetivo de dialogar con varios integrantes de la administración de Donald Trump. La crisis en Venezuela, este va a ser uno de los temas de la agenda del jefe de Naciones Unidas que va a tratar con el gobierno estadounidense. Alejandro Rincón nos actualiza. Alejandro. Hola, feliz miércoles para todos. Llega a la capital de la Unión Americana el jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres, con el objetivo de establecer un mayor diálogo con la administración Trump. Por una parte, la preocupación del jefe del organismo internacional es que la administración Trump destine más de los recursos que habitualmente brinda al organismo internacional para mantener las misiones de paz. Recientemente, la Casa Blanca ordenó la reducción de un 25% el presupuesto que anualmente contribuye para este propósito, y parte de esa discusión con la Casa Blanca y con todo el gobierno estadounidense gira alrededor de la posibilidad de que regresen estos fondos que actualmente el organismo internacional carece. Sin embargo, otro de los puntos claves dentro de la agenda es el diálogo que posiblemente establezca Antonio Guterres sobre Venezuela con varios integrantes de esta administración del gobierno de los Estados Unidos. Justo antes de que partiese para la capital de la Unión Americana, el portavoz del secretario general entregó precisiones adicionales sobre lo que prevé el secretario general Antonio Guterres. Ha habido algunos encuentros bilaterales por parte de miembros de las Naciones Unidas, también como funcionarios de los Estados Unidos. En Washington están enfocados, trabajando con la administración, en donde ha estado el secretario de Estado Mike Pompeo, en donde también se ha encontrado con el consejero de Seguridad Nacional John Bolton, realizando algunos esfuerzos, y estas reuniones continuarán con miembros del Congreso para volver desde Nueva York el día jueves.
La sede general de la Organización de Naciones Unidas, el epicentro de las declaraciones que ustedes acaban de ver, también fue el punto de origen de otra importante declaración de parte del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, quien negó la posibilidad de que el gobierno colombiano haya influido en algún nivel cualquiera de los registros audiovisuales tomados sobre la quema de ayuda humanitaria en la frontera colombo-venezolana. Esto en rechazo a una publicación del diario The New York Times que aseguró que hubo algún tipo de manipulación e incluso señaló que elementos relacionados con la oposición a Nicolás Maduro son los verdaderos responsables de la quema de esa ayuda humanitaria. Estas fueron las declaraciones del canciller al respecto. Falsedades absolutas. Todo lo que sucedió ese día es consecuencia de que el dictador Maduro, el usurpador Maduro, impidió mediante violencia que entrara a Venezuela la ayuda humanitaria que necesitan miles y miles de hermanos venezolanos. A propósito del canciller colombiano, él continúa con una agenda oficial aquí en la ciudad de Nueva York. Para el transcurso de este miércoles se prevé que tenga reuniones con los integrantes del Consejo de Seguridad, esto con el objetivo de explicar las 6 objeciones presentadas recientemente por el presidente colombiano Iván Duque al esquema de la justicia transicional conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por tu reporte desde Nueva York. Las autoridades en Florida han arrestado a un hombre que ingresó armado a un recinto educativo. El capturado había agredido al personal, ahora enfrenta cargos de asalto agravado, entre otros. En Miami, Paula Serna con la historia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Christopher Freeman, de 28 años, fue detenido por las autoridades de West Palm Beach, esto después de ingresar a una escuela secundaria con un arma cargada. De acuerdo con el reporte de la policía, el hombre asegura que mientras mantenía una comunicación a través del video, de la cámara de video del celular con su hijo, quien se encontraba en la escuela, este le aseguró que había sido abofeteado por uno de los profesores. En ese momento le fue arrebatado, según la declaración de este hombre, el celular al menor. Es por eso que decidió irse directamente a la escuela secundaria. Según el reporte también y las declaraciones de las personas, de los funcionarios de la escuela, el hombre llegó amenazante a contar lo que había dicho que había sucedido y posteriormente pues las autoridades lo detuvieron y encontraron en el vehículo una AK-47 tipo pistola. Este arma se encontraba cargada y fue en ese momento que tuvo que cerrarse la escuela secundaria por el motivo de seguridad. Sin embargo, fue reabierta, pero este caso ha llamado la atención particularmente en el estado de la Florida, un estado bastante sensible al tema de portar armas en las escuelas, esto después de la tragedia de la escuela Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland, también aquí en el estado de la Florida, en febrero del año pasado. Pues este hombre fue detenido, ahora enfrenta cargos por amenazar y estar armado con un arma que se encontraba cargada dentro de una escuela. $75,000 de fianza deberá pagar para poder salir de prisión y no podrá acercarse nuevamente a esta escuela secundaria. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen ustedes con más información desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Un buen día y lo haremos. Vamos a continuar luego de esta pausa comercial en la mañana. Vamos a hablar de la tragedia que sacude a esta hora Nigeria. Un edificio que albergaba una escuela primaria colapsado en plena jornada escolar. Ha sucedido hace pocos minutos una emergencia en Nigeria. Un edificio de 3 plantas que albergaba una escuela de educación primaria ha colapsado en la ciudad de Lagos. Según los equipos de rescate, hay al menos 100 niños que están atrapados entre los escombros. Las autoridades creen que hay un número muy grande de fallecidos. Cuando ocurrió el derrumbe, los menores estaban justamente en los salones recibiendo sus clases. Vamos a estar actualizando lo que llegue sobre esta emergencia que se reporta en Nigeria. Aproximadamente 100 menores de edad de una escuela atrapados en los escombros de un edificio que se ha derrumbado.
Vamos a empezar esta ronda de las noticias en Estados Unidos. Joe Biden en la mira por sus intenciones de aspirar a la Casa Blanca. El ex vicepresidente aún no ha hecho oficial su candidatura, pero un alto funcionario demócrata aseguró que sí se va a lanzar a las presidenciales del 2020. Emiliana Molina desde Washington tiene el reporte. Emiliana, un buen día. Buenos días. El medio estadounidense The Hill dice que en una breve conversación por teléfono con un legislador, Joe Biden le afirmó a este que intentará lanzarse a las presidenciales y quería compartir algunas ideas de campaña con él. Incluso Biden le pidió su apoyo, pero según The Hill, el legislador no se comprometió. El legislador habló bajo la condición de anonimato, pues Joe Biden aún no anuncia su candidatura a las presidenciales en Estados Unidos y no hay detalles de cuándo ni cómo piensa hacer el anuncio. Por su parte, Bill Russo, el portavoz del ex vicepresidente, asegura que hasta el momento Biden no ha tomado una decisión concreta. De lanzarse, este sería su tercer y último intento y se espera que pueda anunciarlo en abril. De hecho, varios legisladores han asegurado que ya han recibido llamadas del ex vicepresidente buscando su apoyo. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por ese reporte desde la capital. Vamos a hablar del secretario general de la ONU, que va a viajar hoy hacia Washington con el objetivo de dialogar con varios integrantes de la administración de Donald Trump. La crisis en Venezuela, este va a ser uno de los temas de la agenda del jefe de Naciones Unidas que va a tratar con el gobierno estadounidense. Alejandro Rincón nos actualiza. Alejandro. Hola, feliz miércoles para todos. Llega a la capital de la Unión Americana el jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres, con el objetivo de establecer un mayor diálogo con la administración Trump. Por una parte, la preocupación del jefe del organismo internacional es que la administración Trump destine más de los recursos que habitualmente brinda al organismo internacional para mantener las misiones de paz. Recientemente, la Casa Blanca ordenó la reducción de un 25% el presupuesto que anualmente contribuye para este propósito, y parte de esa discusión con la Casa Blanca y con todo el gobierno estadounidense gira alrededor de la posibilidad de que regresen estos fondos que actualmente el organismo internacional carece. Sin embargo, otro de los puntos claves dentro de la agenda es el diálogo que posiblemente establezca Antonio Guterres sobre Venezuela con varios integrantes de esta administración del gobierno de los Estados Unidos. Justo antes de que partiese para la capital de la Unión Americana, el portavoz del secretario general entregó precisiones adicionales sobre lo que prevé el secretario general Antonio Guterres. Ha habido algunos encuentros bilaterales por parte de miembros de las Naciones Unidas, también como funcionarios de los Estados Unidos. En Washington están enfocados, trabajando con la administración, en donde ha estado el secretario de Estado Mike Pompeo, en donde también se ha encontrado con el consejero de Seguridad Nacional John Bolton, realizando algunos esfuerzos, y estas reuniones continuarán con miembros del Congreso para volver desde Nueva York el día jueves. La sede general de la Organización de Naciones Unidas, el epicentro de las declaraciones que ustedes acaban de ver, también fue el punto de origen de otra importante declaración de parte del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, quien negó la posibilidad de que el gobierno colombiano haya influido en algún nivel cualquiera de los registros audiovisuales tomados sobre la quema de ayuda humanitaria en la frontera colombo-venezolana. Esto en rechazo a una publicación del diario The New York Times que aseguró que hubo algún tipo de manipulación e incluso señaló que elementos relacionados con la oposición a Nicolás Maduro son los verdaderos responsables de la quema de esa ayuda humanitaria. Estas fueron las declaraciones del canciller al respecto. Falsedades absolutas. Todo lo que sucedió ese día es consecuencia de que el dictador Maduro, el usurpador Maduro, impidió mediante violencia que entrara a Venezuela la ayuda humanitaria que necesitan miles y miles de hermanos venezolanos. A propósito del canciller colombiano, él continúa con una agenda oficial aquí en la ciudad de Nueva York. Para el transcurso de este miércoles se prevé que tenga reuniones con los integrantes del Consejo de Seguridad, esto con el objetivo de explicar las 6 objeciones presentadas recientemente por el presidente colombiano Iván Duque al esquema de la justicia transicional conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por tu reporte desde Nueva York. Las autoridades en Florida han arrestado
arrestado a un hombre que ingresó armado a un recinto educativo. El capturado había agredido al personal, ahora enfrenta cargos de asalto agravado, entre otros. En Miami, Paola Serna con la historia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Christopher Freeman, de 28 años, fue detenido por las autoridades de West Palm Beach, esto después de ingresar a una escuela secundaria con un arma cargada. De acuerdo con el reporte de la policía, el hombre asegura que mientras mantenía una comunicación a través del video, de la cámara de video del celular con su hijo, quien se encontraba en la escuela, este le aseguró que había sido abofeteado por uno de los profesores. En ese momento le fue arrebatado, según la declaración de este hombre, el celular al menor. Es por eso que decidió irse directamente a la escuela secundaria. Según el reporte también y las declaraciones de las personas, de los funcionarios de la escuela, el hombre llegó amenazante a contar lo que había dicho que había sucedido, y posteriormente pues las autoridades lo detuvieron y encontraron en el vehículo una AK-47 tipo pistola. Este arma se encontraba cargada y fue en ese momento que tuvo que cerrarse la escuela secundaria por el motivo de seguridad. Sin embargo, fue reabierta, pero este caso ha llamado la atención particularmente en el estado de la Florida, un estado bastante sensible al tema de portar armas en las escuelas. Esto después de la tragedia de la escuela Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland, también aquí en el estado de la Florida, en febrero del año pasado. Pues este hombre fue detenido, ahora enfrenta cargos por amenazar y estar armado con un arma que se encontraba cargada dentro de una escuela. $75,000 de fianza deberá pagar para poder salir de prisión y no podrá acercarse nuevamente a esta escuela secundaria. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen ustedes con más información desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Un buen día, Bill. 2:24 minutos, lo que sucede a esta hora en Nigeria, donde se ha registrado una emergencia. Están rescatando a los más de 100 niños que han quedado bajo los escombros tras un derrumbe en una escuela. El edificio tenía 3 plantas, albergaba esta escuela que estaba situada en la isla de Lagos, un núcleo de esta ciudad que está conectado por carretera con el resto del país. Un testigo de la tragedia, que ha sido citado por un periódico local, ha manifestado que han sacado aproximadamente hasta el momento a 12 alumnos de entre los escombros, sin precisar si estaban vivos o habían fallecido. La zona, como la vemos, se encuentra completamente abarrotada de gente, personas tratando de ayudar a estas criaturas que están bajo los escombros. Los medios de comunicación están llegando y han reportado que más de un centenar de niños podrían estar atrapados, mientras que algunos estudiantes han sido ya trasladados a un hospital cercano. Ahí vemos a la gente desesperada, algunos padres de familia, otros vecinos de este sector de la escuela que se derrumbó, tratando de rescatar a los niños que en ese momento, en el momento del derrumbe, estaban en sus aulas de clase. Continuamos más adelante con esta información. Mientras tanto, reportamos que autoridades colombianas han negado la entrada al país de un familiar de Nicolás Maduro, de 9 personas más. La Oficina de Migración Colombia informó que este grupo afirmó querer ingresar a territorio colombiano para huir de la crisis energética. Mientras millones de venezolanos se han visto obligados a vivir en las penumbras, personas cercanas al entorno de Nicolás Maduro pretendieron ingresar a territorio colombiano para huir de la crisis. Según lo informó la Oficina de Migración Colombia, Argimiro Verde Maduro Morán, primo del líder del régimen, junto a 9 personas más, llegó hasta el punto fronterizo de Paraguachón en La Guajira. Estas personas querían ingresar por unos días, manifestando adicionalmente que regresarían una vez se superara esa situación en Venezuela. Acto seguido, los oficiales, al revisar sus identidades, les negaron la entrada. No vamos a permitir que personas cercanas del dictador Maduro, del régimen de Maduro, ingresen a nuestro país. Esta es la primera vez que las autoridades colombianas aplican las sanciones emitidas el pasado 8 de febrero. Este procedimiento se derivó gracias al intercambio de información
que tenemos con otros países, países del Grupo de Lima, de la Declaración de Quito, países que tienen la misma posición de Colombia frente a la posición y el régimen del dictador Maduro. Colombia, junto con otros integrantes del Grupo de Lima, creó una lista de cerca de 300 personas, entre funcionarios maduristas y familiares, a los que se les prohibió la entrada al país. Oliver, con toda esta situación que se está dando y que se ha dado durante los últimos días ante esta emergencia, esta crisis energética que viven los venezolanos, donde ha habido muertos, Nicolás Maduro ha dicho que este ataque viene dirigido de Estados Unidos. ¿Cuáles han sido las últimas declaraciones que reafirman otras que ha dado durante el fin de semana? Bueno, Ruth, desde la administración de Nicolás Maduro han insistido que supuestamente es un ataque cibernético. Incluso anoche en una alocución en cadena nacional decía que este ataque supuestamente estaba dirigido desde Houston, desde Chicago. Esto prácticamente ha sido risible, por decirlo de alguna manera, porque así lo han hecho ver los expertos en materia eléctrica, quienes han dicho que es imposible que se pueda realizar un ataque de esa magnitud cuando, por ejemplo, los equipos que tiene el Guri, que es el mayor generador eléctrico de Venezuela, son análogos. Es prácticamente imposible. Entonces, de alguna manera han rechazado esto y han dicho que lo que se pretende con esta versión que dice la administración de Nicolás Maduro es sencillamente engañar al pueblo y tratar de desviar la atención. Recordemos, Ruth, que se ha denunciado desde hace muchos años la desinversión que hay en el sector eléctrico venezolano y el desfile de muchos ministros en esa cartera que lamentablemente no han podido dar, no con la falla, sino que hay mucho dinero. Se ha dicho que se han malversado más de 100.000 millones de dólares. Sin embargo, Nicolás Maduro insiste que fue un ataque cibernético. Vamos a escucharlo. Hemos descubierto muchas cosas que ya yo las conozco, las sé, tengo las pruebas en las manos, pero necesitamos terminar de articularlas, que verifican que fue un ciberataque dirigido desde Estados Unidos. Solo puedo decir que se dirigió desde Houston y desde Chicago. Desde dos ciudades de Estados Unidos se dirigió el ciberataque contra el sistema eléctrico, contra el sistema de telecomunicaciones, contra Internet. Una persecución contra Venezuela, ordenada por el Pentágono, por el Comando Sur, directamente. Mientras tanto, Ruth, continúan, el presidente Nicolás Maduro de alguna manera ha dicho a los venezolanos que ha declarado estos días de asueto. Nadie entiende qué significa asueto en una situación como esta. En todo caso, es una situación de emergencia. El metro de Caracas sigue sin funcionar, los colegios están cerrados, los niños están perdiendo clase y las personas están prácticamente, en sus casas tratando de ver cómo resolver el tema de la comida, el tema de la salud. Los hospitales, continúan de alguna manera colapsados, porque recordemos que el 50% de los hospitales no cuenta con una planta eléctrica que pueda de alguna manera resolver la situación para aquellos pacientes que necesitan luz eléctrica. Es decir, continúa el caos, sí en menos magnitud que como evidentemente estaba desde el jueves, pero se ha recuperado muy poco la situación en Venezuela. Esperemos a ver en su alocución del día de hoy, a ver si entonces mañana los ciudadanos podrán regresar a sus oficinas. Hay algunas que todavía no tienen luz, los empleados no van a poder, por ejemplo, subir en los ascensores. Es decir, es un caos total todavía la situación en el territorio venezolano. Ruth, con esta información retornamos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, gracias. Vamos. Nuevo revés para la primera ministra británica Theresa May. El Parlamento de Reino Unido hundió por segunda ocasión el acuerdo alcanzado con la Unión Europea para hacer efectivo el Brexit. Faltan tan solo 16 días para el divorcio. La decisión no solo debilita a May, sino que deja a toda Europa en una amarga incertidumbre. Es una segunda y amarga derrota para la primera ministra del Reino Unido. Los sí a la derecha, 242, los no a la izquierda, 391. Como ya lo había hecho el pasado 15 de enero, la Cámara de los Comunes volvió a rechazar el acuerdo alcanzado por el gobierno británico y la Unión Europea para
para lo que será su divorcio del bloque, previsto para el próximo 29 de marzo. El gobierno ha sido derrotado nuevamente por una enorme mayoría y ahora debe aceptar que su acuerdo, su propuesta, la de la primera ministra, claramente está muerto y no tiene el apoyo de esta Cámara. El fracaso en aprobar un pacto deja en una total incertidumbre al Reino Unido cuando faltan tan solo 17 días para el Brexit. La derrota de May abre las posibilidades a que el Reino Unido abandone la Unión Europea, ya sea sin un acuerdo o que solicite una ampliación para la fecha límite. Lamento profundamente la decisión que esta Cámara ha tomado esta tarde. Sigo creyendo que el mejor resultado es que Reino Unido se vaya de la Unión Europea de una manera ordenada con un acuerdo. Y que el acuerdo que hemos negociado es el mejor y, de hecho, el único acuerdo disponible. Theresa May había viajado a Bruselas de emergencia el día de ayer para asegurar cambios legales para la controvertida salvaguarda irlandesa. Esta cláusula, diseñada para evitar controles fronterizos entre las dos Irlandas, ha sido la principal piedra en el zapato de la Premier a la hora de obtener el apoyo del Parlamento. Por un lado, los euroescépticos temen que si se mantiene la salvaguarda, el Reino Unido quede atrapado en las estructuras comunitarias durante años, mientras que la Unión Europea la considera indispensable para mantener la paz entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, firmada en 1998. Los parlamentarios votarán este miércoles si quieren que el Reino Unido abandone la Unión Europea el 29 de marzo sin un acuerdo. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, reiteró su petición de que se convoquen elecciones generales adelantadas ante el mal momento que atraviesa Theresa May. Las operaciones de socorro siguen en curso en Nigeria. La unidad de rescate en el estado de Lagos están en marcha en un edificio que ha colapsado en el área de Lahiaji, en la isla de Lagos. Ahí vemos estas imágenes que nos llegan del colapso de este edificio, un edificio de 3 plantas donde funcionaba una escuela. Aproximadamente 100 niños habrían quedado bajo los escombros en esta tragedia. Se ha logrado rescatar aproximadamente a 20 de ellos, aunque no se establece en qué condiciones han sido rescatados. Es lo que sucede a esta hora en Nigeria. Más de 100 niños quedaron bajo los escombros tras el colapso de un edificio de 3 plantas. Nicolás Maduro ha insistido en que Estados Unidos tiene un plan para desestabilizar y sacarlo a él del poder. El líder del régimen acusa a Washington de ser el responsable de los cortes de luz que afectan al país desde la semana pasada. En cadena nacional ha dicho Maduro que pide a Dios por un acercamiento entre su régimen y el gobierno de Donald Trump que dé fin finalmente a esta supuesta conspiración en su contra. Pido a Dios que meta su mano y cambie el curso de esta conspiración y le abra las compuertas a un proceso de negociación, de acercamiento entre el gobierno del presidente Donald Trump y el gobierno bolivariano y las fuerzas bolivarianas de Venezuela. Precisamente la administración Trump ha emitido una alerta de seguridad a sus ciudadanos que residan o que viajen a Venezuela. El Departamento de Estado ha calificado a la nación como un destino de nivel 4 en su advertencia de viaje, alerta que no recomienda que se movilicen en este país. En el comunicado, el Departamento de Estado aclara que en el territorio venezolano hay inestabilidad política y constantemente hay una respuesta violenta por parte de las Fuerzas Armadas ante las protestas. La alerta se conoce un día después de que el secretario de Estado Mike Pompeo anunciara la suspensión temporal de las operaciones de la Embajada de Caracas y el retiro de todo el personal diplomático estadounidense en Venezuela. Un ciudadano colombiano ha sido asesinado en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. Esto luego de ser atacado con un arma de fuego por un grupo de delincuentes. El hombre viajaba con su hija, quien lo acompañaba en el vehículo en el que se movilizaban. La menor fue raptada por los atacantes. La víctima mortal, que recibió 4 impactos de bala, fue identificada como Óscar Armando Maecha. Las autoridades están investigando el homicidio. Rechazan la inscripción como candidato a diputado de Sammy Morales, hermano del presidente de Guatemala, Jimmy Morales. El registro de ciudadanos le ha impedido lanzarse a las elecciones el próximo 16 de junio porque enfrenta un proceso penal
por delitos de fraude y lavado de dinero en una trama de corrupción, en la que también aparece implicado el hijo del mandatario, José Manuel Morales. El ente oficial cita además un artículo de la Constitución que impide a parientes del presidente lanzarse al Congreso. Por este mismo motivo también le negaron la inscripción como candidato al hijo del vicepresidente Jafet Cabrera, quien también está inhabilitado por la Carta Magna. ¡Corran, corran! Lo que hablábamos en México, las autoridades están tratando de controlar un incendio forestal que afecta al municipio de Las Vigas, en el estado de Veracruz. Esto ya lleva 36 horas. Bomberos y la Policía Federal han informado que tras varias horas de trabajo, el 85% de la conflagración ha sido controlada y que en las próximas horas podría ser apagado en su totalidad. Las llamas consumieron cerca de 500 hectáreas de bosque, han obligado la evacuación de cientos de residentes de esta zona. Escándalo en Hollywood. Las actrices Felicity Huffman y Lori Howling protagonizan una trama de sobornos para entrar a universidades élites en Estados Unidos. Las intérpretes de mujeres desesperadas y padres forzosos están entre 50 inculpados por pagar millones de dólares para que los hijos de familias adineradas entraran en Stanford, en Georgetown, entre otras. El caso fue destapado por el Departamento de Justicia estadounidense y continúa bajo investigación. Alarmante informe sobre contaminación en el mundo. De acuerdo a los resultados de una investigación de la Organización de Naciones Unidas, la contaminación atmosférica causa entre 6 y 7 millones de muertes prematuras cada año. El sobreconsumo, la contaminación y el derroche alimentario precipitan la hambruna, la pobreza y las enfermedades. Así lo ha determinado este estudio. Al interior de este vehículo, la policía australiana ha encontrado 250 kilogramos de marihuana en un control de tráfico rutinario. Se trata de una de las mayores cantidades de drogas ilícitas incautadas en el este del país. Su valor en el mercado alcanza a $700.000 estadounidenses. Por los hechos han imputado al conductor del automóvil que transportaba este cannabis, un hombre de 27 años. La nave es la Boeing 737 MAX 8, el modelo del avión que cayó justamente en Etiopía y 5 meses antes, ya en Indonesia, también ocasionó un accidente. La compañía Lion Air, que dejó 189 muertos. La Unión Europea ha vetado todos los vuelos de este aparato, mientras autoridades de México, de Brasil, de China, de Hong Kong, Singapur, Tailandia, Mongolia, entre otras, han cerrado su espacio aéreo al avión bandera del fabricante estadounidense. Boeing ha enviado expertos a la zona de la tragedia para colaborar en las investigaciones. La ONG Reporteros Sin Frontera en España ha calificado como una muestra más del deterioro a la libertad de prensa lo que sucedió días atrás con la detención del periodista hispano-venezolano Luis Carlos Díaz, quien fue liberado el día de ayer en Caracas y va a enfrentar un proceso precisamente por instigación a delinquir, así lo dice el madurismo. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene reacciones. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Aquí en España continúan las reacciones por la detención y ahora también liberación del periodista hispano-venezolano Luis Carlos Díaz. Para el presidente de Reporteros Sin Fronteras, Alfonso Armada, toda esta situación que ha vivido el joven periodista venezolano demuestra la terrible situación en la que se desenvuelven los periodistas venezolanos. Y por eso, Alfonso Armada solicita a los organismos venezolanos y también internacionales que precautelen la seguridad de los comunicadores que intentan ejercer la profesión bajo el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros conversamos con Alfonso Armada y estas son sus impresiones. La verdad es que desde que llegó al poder Nicolás Maduro, su actitud hacia la prensa ha sido absolutamente represiva. Consideró a los periodistas enemigos del pueblo y el caso de Luis Carlos Díaz ha sido un episodio más. Le acusan de lo inverosímil, de formar parte de una especie de empresa de sabotaje que ha provocado estos apagones. Cuando él se limitaba a hablar de apagón informativo, precisamente del régimen de Maduro, que no le gusta a la prensa libre y se dedica a extorsionar, detener, golpear y expulsar a periodistas.
La prensa es un elemento molesto. La prensa escrita, los blogueros, las radios, las televisiones, salvo que sean afines al régimen, son tratados sin contemplaciones. Vimos el caso de Jorge Ramos, que fue maltratado y detenido por las preguntas incómodas que le hacía el presidente, y este episodio último pues es uno más. La actitud es absolutamente represiva y bueno, creo que el papel de la prensa en estos casos sigue siendo el mismo de siempre, de contrapoder, de hacer escrutinio del poder, y es lo que Maduro no consiente. Nosotros podemos hacer peticiones y demandas a que se respete el trabajo de la prensa y pedimos a otros organismos, a Naciones Unidas, que también intervengan. Pero nuestro papel es meramente denunciar y apoyar a los periodistas que son perseguidos y que ven cómo su trabajo es obstaculizado constantemente. Televidentes de la mañana, es importante recordarles que en el ranking mundial que se difunde sobre la situación de la libertad de prensa en el mundo, precisamente elaborado por Reporteros Sin Fronteras, Venezuela se encuentra en la posición 143 de 180, es decir, está en el grupo de países en donde es más difícil trabajar como periodista. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por tu reporte. Y hablando justo de su sintonía con el programa La Mañana de NTN 24, vamos a estar actualizando las noticias que se han registrado el día de hoy en 2 establecimientos educativos, uno en Nigeria, donde hubo un derrumbe de 3 pisos, otro un tiroteo en Brasil. Vamos inmediatamente.